Bueno, muy buenos días, hoy los saludo desde Plaza Mayor. Nos encontramos en la Convención Internacional Emergencia Cambio Climático. Me acompaña el docente universitario Carlos Cadena, con quien he estado hablando en los últimos minutos sobre algunos temas de interés nacional, como es la propuesta de Daniel Quintero, o el anuncio de Daniel Quintero de prohibir la fabricación y la comercialización de vehículos a gasolina para el 2035. Carlos, ¿qué podemos decir sobre esto? Bien, es un debate pues interesante para esta ciudad, es un debate que vale la pena abrir en una ciudad como Medellín, es un debate que se ha abierto en otras ciudades del mundo. Sin embargo, también es importante recordar que hay muchas variables en ese debate, ¿cierto? Otra de las variables importantísimas tiene que ver con las alternativas para movilizarnos. Todas y todos tenemos que movilizarnos casi todos los días. Entonces, mucho de lo que las ciudades del mundo están haciendo es asegurando que las alternativas de transporte colectivo, masivo, la bicicleta, la caminata, el trabajo remoto cada vez más sean más robustos, más fortalecidos. Yo lo que he insistido en muchos espacios es que el transporte público colectivo de una ciudad como Medellín es la columna vertebral de nuestro sistema y por tanto debe ser fortalecido todavía más. Creemos que el debate sobre transporte público tarifa cero, es decir, que sea gratuito, que cualquier bus sea gratuito en cualquier momento, cada vez que usted quiera montarse en un bus. Gratuito no quiere decir que nadie pague, gratuito quiere decir que ya el gobierno, la sociedad en pleno está pagando por otro lado. Es otro de los debates que tenemos que tener, porque también atraería de manera positiva a muchas personas hacia el uso del bus, del transporte público colectivo, con todos los impactos que esto tiene, sociales, económicos, ambientales, en una ciudad y en un mundo donde la crisis climática es la siguiente pandemia. Bueno, Carlos, Colombia ha estado conmovido también con la declaración de Petro, del presidente Petro, de subir la gasolina a 200 pesos para el próximo mes de octubre. Podemos decir que esta medida está conectada también con el anuncio de Daniel Quintero de alguna forma. No sabría uno si las dos medidas están conectadas directamente o no. Efectivamente hablan de algo muy similar y es el uso de los combustibles fósiles para la movilidad. En muchos lugares del mundo se viene dando un debate importantísimo sobre regular de alguna otra manera la entrada de vehículos en combustible fósil a ciertos lugares de las ciudades. Esto ha pasado en España, en Noruega, en muchos lugares, y también la posibilidad de tener espacios que sean más atractivos para llegar allí con otros modos. Yo insisto, lo que está haciendo Medellín, que está empezando a liderar Bogotá, Manizales, sobre zonas urbanas de aire protegido, donde es más fácil, más conveniente y más seguro llegar caminando, en bicicleta, en transporte colectivo, en transporte masivo, es uno de los caminos que tenemos que seguir explorando, porque en la prohibición hay algunas posibilidades, pero también en los incentivos positivos hay muchas posibilidades de reaccionar bien. A las personas les gusta mucho que sea más fácil caminar, que sea más fácil pedalear, que sea más fácil, más barato, más cómodo utilizar el transporte colectivo. Ese es el camino de muchas ciudades en Colombia y yo creo que también debe ser el camino de la ciudad de Medellín. Bueno, Daniel Quintero daba una fecha para el 2035 de eliminar completamente los vehículos a gasolina. ¿Cree usted que esta fecha es acelerada o es oportuna? ¿Que Medellín sí tiene las garantías para hacer este cambio? No estoy muy seguro de dónde provino el cálculo de la fecha específica. En algunos de los países que hemos mencionado, en otros de los lugares del mundo donde se están tomando medidas similares, lo que sí se sabe es que las empresas, los sectores públicos, las conexiones entre ellos han generado posibilidades para hacer las transiciones, ¿cierto? Es cierto, es real que en muchos lugares del mundo la utilización de vehículos diésel o vehículos a gasolina en ciertos lugares de las ciudades ya no es permitido. Eso es cierto, es una realidad, y también es cierto que muchas empresas, grandes empresas, como aquellas empresas pues históricas del sector automotriz en el mundo, han decidido ya y han anunciado que van a empezar a hacer la transición completa o que van a dejar de producir vehículos a gasolina, a diésel. Entonces lo que estamos viendo es que efectivamente la transición está en marcha. Esto no proviene únicamente de intereses económicos, esto también proviene, y con esto quiero terminar, esto proviene de un acuerdo global en el cual sabemos que la emergencia climática está ahí
y que tenemos que actuar permanentemente, porque si nosotros no actuamos, perdemos la posibilidad de continuar viviendo en nuestro hábitat. El hábitat de los seres humanos es este planeta. Entonces ahí hay algo muy interesante desde la perspectiva de la crisis climática. Bueno, y por ejemplo, ¿qué podríamos decirle a aquellos usuarios que muchas veces dicen, no, es que el vehículo eléctrico es muy costoso, que se daña fácil, que no tenemos, por ejemplo, repuestos para cambiarlos, pero, por ejemplo, hay empresas como Localiza, que me pasó en estos días, quería rentar un vehículo para movilizarme, y yo decía, ¿por qué los vehículos a gasolina valen 80.000 o 100.000 pesos un día, y un vehículo eléctrico vale 45.000, 50.000 pesos? Pero yo también me ponía a hacer cuentas, yo quería hacer un desplazamiento de Medellín a Bogotá, pero me ponía a mirar en Google Maps y decía, pues es que no hay estaciones de recarga en todo ese desplazamiento, entonces si me quedo varada, ¿qué hago? Entonces, ¿qué podríamos decir frente a ello? Todavía hay retos para hacer la transición desde vehículos a gasolina hacia vehículos eléctricos, pero mira, yo te voy a decir, estamos avanzando a una velocidad impresionante y en esto gran parte del mérito es de los emprendedores, de la empresa privada, de los gremios que están haciendo también un ejercicio muy juicioso porque saben que hacia allá va el mundo. Tu ejemplo me gusta mucho y de hecho pues felicito a esa empresa que mencionaste, pero también darle el crédito a los gobiernos nacionales que sucesivamente están implementando una regulación para que facilite la transición de gasolina eléctrica. Déjame decir una cosa adicional. De todas formas, no caigamos nunca en la trampa de pensar que solamente hay un modo en el cual nos podemos movilizar. El carro está muy bien y muchas personas en Colombia son felices de comprar su carro porque es la compra más importante que van a hacer en sus vidas. Eso es importante respetarlo. En muchas de nuestras ciudades lo que tenemos que asegurar es que hay alternativas para que si un día quieres también utilizar el transporte colectivo lo puedas hacer, que sea cómodo, seguro, atractivo. Por eso insisto en tarifa cero, tarifa transporte público gratuito, el metro, la caminata. Y si quieres probar la bicicleta, que también lo puedas hacer. Y por ejemplo, ahí también quería interrumpirte. ¿Crees que con este anuncio se reactive la discusión sobre el ferrocarril de Antioquia? Sin duda, este tipo de anuncios abren y fortalecen conversaciones, proyectos conjuntos de sociedad sobre, por ejemplo, el tren del Río, pero también lo importante que ha sido y será para esta ciudad el metro de la 80, pero también lo que veníamos tú y yo conversando, transporte público, tarifa cero, y con toda seguridad vamos a escuchar mucho en estos días sobre aquella discusión de los nuevos metrocables en la ciudad de Medellín. Mejor dicho, gracias a los medios de comunicación por abrir y aceptar una conversación que es otra de las conversaciones urgentes en esta ciudad. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación y esperemos que efectivamente se den estos cambios.